Estamos empezando una nueva serie titulada En tiempo de crisis. En tiempo de crisis. Y óigame, yo creo que todo el mundo pasa por crisis. Todo el mundo. Yo pienso que hasta desde nacimiento. Sí. Desde nacimiento, bueno, empezando con Quizás hasta dentro del vientre ya hay crisis para ese bebé. Sí, por eso es que la recomendación, inclusive de los médicos y psicólogos, es que entonces la mujer esté calmada, un tipo de música, ¿ve? Así que esta serie promete sanar heridas, promete ayudarte en tus crisis, ¿ok? Así que vamos, cada capítulo va a ser una crisis diferente. Y solamente estamos empezando, ¿verdad? Para poder enseñar, para poder ayudar aquí a personas que tal vez están pasando por crisis y no saben por qué, quizás no entienden lo que realmente significa estar en crisis, pero esta serie, pues, ¿verdad? Si Dios nos permite, va a ser para poder ayudar, para poder levantar, para poder animar y darle fe a aquellas personas que están tal vez pasando por una crisis o que prontito van a pasar por una. Así que si usted, ya nosotros tenemos algunos temas ya listos para presentar sobre la crisis, pero si usted quiere, puede escribir a nuestro canal de YouTube, oye, háblate de la crisis X o la crisis Y, nosotros entonces podemos preparar el tema a nivel futuro. Así que lo primero, y este primer tema es un poquito más técnico, porque todo el mundo habla de crisis, pero queremos explicar qué es una crisis. Que inclusive las crisis en muchas ocasiones pueden ser hasta de bendición, de aprendizaje, de crecimiento. Así que la primera definición que tengo dice: una crisis es un estado temporal del trastorno y desorganización caracterizado principalmente por la incapacidad del individuo para abordar situaciones particulares utilizando métodos acostumbrados para la solución de los problemas y por el potencial para obtener un resultado radicalmente positivo o negativo. Esta es la primera definición en cuanto a la crisis. ¿Ves? Llega un momento en la vida donde tú no lo esperas, es como cuando estás boxeando, que de repente te dan un puño y te dejan como, ¿qué pasó aquí? Eso es crisis, donde tú no tienes la capacidad de manejo. Claro, y la definición ahí, empezando en esa primera parte de la definición, dice que es un estado temporal, o sea, la crisis no dura para siempre. La crisis llega a un punto donde, ¿verdad?, comienza a aliviarse, comienza a pasar, y todo está en cómo yo enfrento esa crisis. Exacto, y por supuesto, aunque dice que es temporal, el que está dentro de la crisis no la ve como temporal, la ve como que es eterna. Es como esa crisis que vamos a hablar también de la adolescencia o preadolescencia, que a lo mejor dura 5, 6, 7 años, a veces empieza prematura a los 12, ese muchachito a dar candela. Usted piensa que es para toda la vida, pero es temporal. Pero el que está en la crisis no lo ve así. Así que a lo largo de la vida se producen crisis que interrumpen de forma brusca el curso normal de nuestra propia historia. Y yo pienso que por eso es que impacta tanto las crisis, porque uno no se lo espera. O sea, tú estás en tu camino normal, estás en tu desarrollo normal, y de repente llega algo que viene a interrumpir eso que uno está, ¿verdad?, haciendo, o de la forma que uno está viviendo, y pues como que es casi como que nos hace tambalear un poquito, ¿verdad? Y como uno no sabe qué hacer en el momento, y por eso es que se convierte en crisis, porque no tienes la solución, porque llega de repente y no sabes qué hacer. Es correcto. Así que también dice aquí en mi nota, la crisis trae cambios en nuestro equilibrio emocional. Así que afecta físico, afecta emocional, afecta psicológico, afecta el medio ambiente, el entorno, la familia, y añade lo más importante, que es lo espiritual. Es lo espiritual. Así que dentro de la crisis entra lo que es la fase de reacción. ¿Okay? Algunas personas reaccionan en el momento y no gritan, pelean, ¿qué voy a hacer? Empiezan a llorar. Pero hay otras
otros personajes, ¿verdad? Otras personas que lo toman diferente. Uno dice contra, como que no siente, ¿ok? No padece, qué frío es. Oye, de verdad yo pensaba que amaba. No tiene que ver nada con eso, es la fase de reacción que varía, depende de la persona. Yo soy del lado segundo que mencionaste, y algunas veces yo tengo que explicarte, ¿verdad? No es que no sienta, no es que no esté sufriendo y quizás no me sienta triste, o quizás hay crisis que traen también que uno tenga que sentarse a meditar y a pensar. No es que no esté haciendo nada de eso, es que simplemente mi forma de ser, mi personalidad, que eso vamos a hablar en un momento, pues yo me mantengo un poquito más calmada, un poquito más tranquila, inclusive en mi trabajo, que siempre yo te venía con las historias que pasaban en el trabajo. Tú me decías, Judy, es que no puedes actuar así, es que ya naturalmente soy así, y frente a algunas cosas que para algunas personas son bien graves, que quizás reaccionen de una forma quizás más brusca, más, tú sabes, con mucha emoción, pues yo me mantengo más callada y más calmada. Claro, por dentro lo siento, pero no lo demuestro por fuera. Y qué bueno que estamos tocando este tema. Estamos dentro de la crisis. Este es el primer tema de la serie En tiempo de crisis. En tiempo de crisis. Yo creo que todo el mundo ha pasado por crisis. Pero hablando de los temperamentos, no vamos a entrar en eso ahora mismo. Pero nosotros ya llevamos 27 años casados. Y ella lo acaba de decir, yo pensaba, wow, mi esposa no siente, ¿ves? Y hay sentimientos que uno guarda por dentro y no lo expresa. Eso no quiere decir que no estamos sintiendo. Y ahora se lo hablo a los matrimonios, ¿ves? Si usted no conoce bien el temperamento, la personalidad de su pareja, también eso puede traer mucho conflicto. Pero volvemos otra vez a la fase de reacción. Y dice, dura de 1 a 6 semanas, ¿ok? Se producen reacciones tardías, ¿ok? Los sentimientos previamente reprimidos o negados pueden salir a la superficie. Pueden aparecer sentimientos dolorosos, abrumadores, dejando a las personas debilitadas, ánimo, tristeza y lábil. Así que estamos hablando de que la crisis en algunas ocasiones puede que tú reacciones rápido y otras veces te quedas tranquilo, está en el shock, ¿ok? Ya sea de una muerte, un accidente, cualquier crisis de enfermedad que te dieron la noticia, pero tú te quedas tranquilo y a veces, voy a ponerlo tipo puertorriqueño, explota después entre 1 semana, dicen los expertos, a 6 semanas. Y por eso la gente dice, pero ¿qué le pasa a este? Se volvió loco. Ahora vino a explotar una depresión aguda, una depresión mayor. Sencillamente es que estaba en el proceso de la fase de reacción. Y yo pienso que es importante que nosotros podamos entender eso, especialmente aquellos que les gusta servir a los demás, ¿verdad? Que les gusta ayudar, que algunas veces no entendemos los procesos por los cuales pasan algunas personas. Y tú puedes decir, pero si es que eso pasó hace ya 2 meses, pasó 3 meses, y ahora es que tú vienes a reaccionar, o ahora es que tú vienes a decir algo. Pues miren, el cuerpo y la mente humana y nuestro sistema y nuestro organismo trabaja cada cual, ¿verdad? De una forma única. Y nosotros no podemos estar llegando a conclusiones de personas sin exactamente saber, ¿verdad?, qué es lo que está pasando por su mente. Eso así, si pasas por una crisis, puede ser una crisis mínima como una crisis mayor, no necesariamente vas a pasar por el mismo proceso que el que está pasando tal vez una crisis similar a la tuya. Y hablamos de hacer juicio, de llegar a conclusiones, dijo mi esposa, y a veces pues decimos, voy a decir tipo boricua, eso es una changuería lo que está haciendo él o ella, es una changuería, eso es un show. No es un show, es que realmente ese impacto, esa crisis, pues se prolongó un poco, ¿ves? Se prolongó un poco. Así que también hay unas características dentro de las reacciones, ¿ok? Una de ellas es temor a regresar al evento, sueños o pesadillas.
ansiedad, tensión muscular, aumento de la irritabilidad. Ujú. Así que son solamente parte de algunos Son elementos. algunos, esos quizás son los más primordiales, los que normalmente se notan un poquito más que los demás, pero hay muchísimas, hay personas que pierden el apetito, hay personas que pues se buscan encontrar la felicidad o lo que están en necesidad en otras cosas, se van a tomar, a usar drogas, no sé, a hacer otras cosas que tal vez no son las correctas para enfrentar su crisis, pero son las reacciones que el cuerpo tiene, que la mente tiene ante una crisis. Exacto. Así que hay algunos factores, para no hacer este tema tan extenso, hay algunos factores que usted hoy yo quiero que tome cuenta en eso, ¿ok? No solamente es que depende del temperamento, depende de la personalidad que hemos hablado, pero hay factores. Yo quiero ir desarrollando así rapidito algunos de esos factores. Número uno, va a depender de la naturaleza del estresor. ¿Okay? ¿Qué estoy tratando de decir con eso? Una cosa es que de repente te asalten, ¿verdad? Venga una persona y te asalten y pasaron 2 minutos y ellos se fueron corriendo. Eso es un impacto, eso es una crisis. A otra cosa es que te asalten, pero te metan en el baúl, te secuestren, te empiecen a amenazar, te empiecen a decir, ¿entiendes? Por eso es que dice, y pendiente a lo que estamos hablando de la crisis, que este es el primer tema, va a depender de la naturaleza del estresor. Y bueno, vamos ahora quizás a meternos en aguas un poquito profundas, ¿verdad? Pero muchas veces las crisis, yo puedo ver una cosa como una crisis, por decir, ¿verdad? Nosotros que viajamos tanto, yo soy de la que me paso desde que hacemos las maletas, le estoy preguntando a mi esposo, ¿tienes tu ID? ¿Tienes tu identificación? ¿Tienes tu licencia? Porque ya a mí me pasó que llego a un lugar que se supone que yo voy a salir y no encuentro mi identificación. Ya eso a mí como que yo te puedo decir, ¿verdad?, que es una pequeña crisis. Quizás para mi esposo, él la puso en su cartera la noche antes y ya no está preocupado para nada. Pero eso para mí quizás es una crisis, tú sabes, de estar preocupada por eso. Quizás otras personas dicen, ay, pero es que tú eres tan exagerada, ¿verdad? Como que si ya la pusiste, la pusiste. Pero como dijiste, tú sabes, hay quizás cosas que nos hacen regresar a ese momento de crisis. Quizás la cartera y el wallet y el ID no es gran cosa, ¿me entiendes? Pero para mí yo lo veo como una gran cosa y quizás, como tú me entiendes y tú sabes cómo soy yo, tú me dejas pasar esa, ¿verdad? Pero quienes no lo entienden, quizás me critican, quizás van a decir qué exagerada tú eres, que por qué te preocupas tanto. Pero yo pienso que tenemos que tener un poco de compasión, ¿verdad?, con las personas que pasan por crisis, por más mínimas que sean. Puede que hoy me fui de viaje y se me quedó el cepillo de dientes. Yo no voy a caer en crisis por eso, pero hay personas que tal vez sí, tú sabes. So hay que considerar a la gente también cuando tienen sus momentos de crisis que uno tal vez ni las entiende. Así que estamos hablando de factores. El primer factor es que va a depender el impacto de esa naturaleza del estresor, qué fue lo que pasó, ¿ves? Segundo, la intensidad percibida. Como yo lo vi. No, eso está brutal, eso está brutal. ¿Sabes? Cómo tú percibes, ¿ves?, las cosas. Tú puedes percibirlas en un grado mayor o en un grado menor, ¿ves? Entonces, qué bueno, y voy a meter la Biblia, qué bueno es que nos aferremos a lo que dice, pensar en todo lo puro, en todo lo bueno, en todo lo amable, en esto pensar, ¿ves? Entonces, depende la mentalidad que tenga, y si tú estás en Dios, no quiere decir que no va a llorar, no quiere decir que no va a haber crisis, pero va a haber una resiliencia en cuanto al problema. Es más manejable cuando tú tienes esa esperanza, ¿verdad? Esa fe de que pues no estás solo, ¿verdad? En esa crisis quizás no es tan grave como tú pensabas, tienes esa convicción dentro de ti que todo va a estar bien. Exacto. La tercera sería el momento de aparición. ¿Cuándo fue ese impacto? ¿Cuándo fue ese momento? ¿Fue en la oscuridad? ¿Fue de madrugada? ¿Cuánto duró esa tensión de esa crisis? Eso también hay que analizarlo. Otra de las cosas es la duración de los síntomas. ¿Ves?
la duración de los síntomas, el grado de exposición que tuvo la persona. Mire todo lo que sacamos por la cual la crisis puede convertirse en algo grande y algo pequeño. Que hago un paréntesis, mami, y siempre lo voy a decir en mis temas, busque ayuda profesional. Si estamos haciendo esta serie, no es para que usted diga, yo tengo crisis, yo sabía que tengo... No, esa no es la intención. La intención es explicarte algunos elementos de cómo salir de la crisis, identificarlos, organizarlos, y entonces también ve y haga una llamada, busque, pague. Hay gente que pagan por gimnasio, hay gente que pagan por dietas. Pague por tener su mente sana. Invierta en este aparato que se llama cerebro más que cualquier otra cosa, porque si usted está bien de aquí, todo lo demás va a empezar a fluir bien. Pero de lo contrario, si de aquí la crisis te tiene adormecido, en estrésico y todo esto pormenores emocionales, las cosas van a estar graves. Las cosas van a estar graves. Así que otro elemento importante es la experiencia, el tipo de experiencia que tú pasaste, ¿ves? Que antes que hable, ¿verdad? Y tengo que decirlo para no irnos tampoco todo polarizado a un solo lado, ¿ves? De que, pues viste que eso se tarda, y viste, y reforzar esa área, porque también hay muchas veces que depende de tu percepción y cuánto tú sigas alimentando lo que posiblemente, no pasó, o si pasó, no es como tú dices que pasó, entonces eso se puede prolongar o acortar. Y esto, y perdona que te interrumpa, ¿verdad, mami? Pero voy a decir algo que mencioné en uno de los temas que he dado en el pasado, de unas hermanas que llevaban tiempo, ya cada una se había casado, todo estaba nice, cada cual pasó sus crisis, y de repente, después de años que no se veían, se encuentran. Ahora, una de las hermanas hace un comentario de su papá, ¿ve? Y dice, no, porque esto pasó así. Y las otras dos hermanas se miraron y le dijeron, eso no pasó así. Pero para ella había pasado así. Así que para llevarnos al centro hay que tener también mucho cuidado que no tenga una percepción equivocada o distorsionada, que entonces eso también te lleve a años de crisis sin ninguna necesidad. Y otro de los puntos, y pienso que uno de los factores que tal vez lleva mucho peso en esto, es la edad. La edad junto con la percepción, junto con la personalidad. Yo pienso que, porque pues mencionamos al principio que hasta los bebés dentro del vientre, ¿verdad?, pueden pasar por crisis. Y pues médicamente se está comprobado, ¿verdad? El niño al nacer pasa por una crisis. Están en esa etapa de desarrollo, son diversas crisis que el niño pasa, que usted tal vez dirá, no, ustedes están exagerando, los niños no pasan por crisis. Hay crisis que tal vez uno las ve como tan normal, tú sabes, como que no, pues es que es un bebé, tiene que pasar por eso, pero como quiera se consideran crisis. Y si esas crisis, esos niños, ¿verdad?, los padres no le enseñan a sobrellevarlas, y si yo como padre no puedo llevar las mías, ¿cómo yo voy a ayudar a mi hijo a llevar las de él? Se van acumulando una encima de la otra, y cuando vienen a ver, todas esas cosas que estabas mencionando que explotan después de cierto tiempo, explotan bien grave, porque uno no pudo, ¿verdad?, ayudar a esos niños. Y los psicólogos y los estudiosos dicen que son etapas, y sí, son etapas, pero son etapas que traen crisis. Y pues lamentablemente nosotros como padres tenemos una gran responsabilidad de enseñarle también a nuestros hijos a sobrellevar y cómo poder manejar esas crisis, ¿verdad?, con madurez, con como dijiste, con resiliencia, para que ellos también en un futuro pues no dependan de nosotros para llevar sus crisis, sino que ellos también puedan aprender a sobrellevar sus crisis por ellos mismos, y claro, con la ayuda de Dios. Pero pienso que la edad es algo bien importante. Sí, y de eso vamos a entrar. Yo creo que va a ser el tercer tema. Vamos a entrar de la crisis de la edad media y hasta la etapa mediana final. Pero es bien importante también, padres, ahora le hablo a los padres. Y voy a dar otro ejemplo. Me gusta como profesional dar el ejemplo. La novia dejó a tu hijo, ¿ok? Es una crisis para él.
Pero si encima de la crisis, usted como padre no eres espiritual, no eres de support, de apoyo, lo vas a hundir más. Ujú. No, yo sabía que esa chamaca, Comenzamos con las opiniones. ¿entiendes? Y aquello y lo otro, yo te lo dije a ti, ¿sabes? Ujú. Echándole más arena ahí. Así que esto de la crisis puede aumentar o disminuir, depende de con quién está a tu alrededor y a quién tú estás escuchando. Porque si tú escuchas a los amigos de Job, ¿ok? ¿A dónde te van a llevar? ¿Ves? Así que mi otro consejo es, cuando tú busques ayuda dentro de tu crisis, busca ayuda de gente espirituales que te levanten, no que te llenen más la cabeza para entonces empezar tú a caer en mayor crisis. Así que casi estamos terminando aquí. Yo espero que este primer tema, ¿en tiempo de qué? En tiempo de crisis. En tiempo de crisis. Esta es la nueva serie poderosa. Yo estoy súper contento. El psicólogo Erik Erikson dice aquí, psicólogo y psicoanalista germano-estadounidenses de origen judío, reconocido mundialmente por sus contribuciones en psicología del desarrollo. La crisis representa un riesgo, también implica una oportunidad. Así que no nos vamos a ir solamente por ese camino de que la crisis que es mala. No. Hay muchas crisis que no es que sean buenas, pero trae cosas buenas. Le voy a dar otro ejemplo. Póngale que usted salió de su casa y usted cree que su respuesta, la goma, la llanta, está buena, pero de repente en un lugar desierto se te explotó, se te vació la llanta, la goma, y ahí usted, eso es una crisis, quizás no es, ¿verdad? Yo no quiero estar en el desierto sin un carro. Por eso, imagínate, es una crisis. Claro. Entonces, cuando tú vas a la parte de atrás para con seguridad buscar esa llanta para reemplazarla, nota que no tiene o que no está llena. ¿Ok? Eso es una crisis. Pero ¿qué te enseñó? Te enseñó entonces a estar más pendiente, a prepararte mejor, para que cuando tú salgas, antes de salir, tú revises todo lo que tú necesitas. ¿Ves lo que estoy tratando de decir? ¿Sabes? La crisis uno la puede tomar como un step, como un escalón para crecer, para lograr mayores metas y no quedarse uno en el pasado de lo que me hicieron, lo que aquello, que lo otro, y a entrar a un estado de víctima cuando realmente usted puede usar esa crisis para levantarte en el nombre de Jesús. Y por eso es que es importante la percepción, cómo uno puede ver las cosas, porque yo puedo decir, yo estoy, como decimos nosotros en Puerto Rico, estoy sala, todo me sale mal, todo el tiempo las cosas están de mal en peor, pero a la misma vez, si busco la forma, ¿verdad?, de ver las cosas de otra forma, tal vez son momentos que yo puedo decir, espérate, ¿qué yo puedo aprender de esto que estoy pasando, que tal vez es el que me va a ayudar, ¿verdad?, a sobrepasar esta crisis para que la próxima que venga, pues no venga tan difícil y no la pueda pasar. Es correcto. Así que para ir más o menos cerrando este primer tema, tendríamos que hablar un poquito de las variables, ¿ok?, de la situación, porque habría que analizar, por cierto, si usted va a donde mí como profesional, yo voy a trabajar con estos aspectos. Número 1, vamos a leerlo aquí en pantalla. Para poder sacar a la persona de la crisis, debe de analizar el tipo de evento, ¿ok?, el origen, dónde fue que empezó, la magnitud, el grado de exposición, recursos de ayuda disponibles y otros más. ¿Ves? Así que no es cuestión de saber que tengo crisis o que pasé por crisis o estoy en crisis, sino hay que buscar las alternativas, las soluciones. Vamos a desmenuzar los elementos que pasaron, vamos a ver cómo cada uno lo vamos enfrentando y trabajándolo, y así poco a poco la persona puede ir saliendo de la crisis. Y hablando de crisis, para terminar este hermoso tema sobre la crisis precisamente, tendríamos que hablar de una crisis de un personaje bíblico que todo el mundo conoce, en la cual esta persona, si yo doy algunos datos, tú vas a saber quién es. Hablaba demasiado. Este personaje bíblico era bocón, impulsivo,
de todo un poco. ¿Y estoy hablando de quién? De Pedro. De Pedro. Y Pedro pasó por una crisis. Fíjate qué curioso, aunque todos negaron a Jesús, al más que se le acusó, inclusive hasta lo miraron como tú fuiste que dañaste todo, fue a Pedro. Y todo el mundo conoce cómo fue que él negó al maestro, cayó en una depresión tan horrible que inclusive en un momento dado dijo, mira, yo me voy a pescar. Y como él era influyente, era líder, todo el mundo dijo, yo me voy contigo. ¿Ves? Y aquí es que quiero, para terminar, la crisis de Pedro. La crisis de Pedro nos indica, fíjense en esto, él era pescador de peces. Dios un día lo llama para ser pescadores de hombres. Ahora en su crisis, regresó ¿a dónde? Al mismo lugar. Y hay momentos donde si tú no estás bien parado y tú no estás sobre la roca, y aunque tú te veas que predica, ¿sabes? Porque hay gente que yo he visto que tú dices, ese no lo tumba a nadie. Sin embargo, en el momento preciso de crisis que no lo esperaba, se han ido de la iglesia. ¿Ve? Entonces, ¿qué es lo que quiere el diablo? Aunque no siempre el diablo. ¿Qué quiere el diablo? ¿O qué puede provocar la crisis? Es llevarte al mismo lugar. Si tú bebías, si tú fumabas, si tú eras mujeriego, si tú eras un malandro, como dicen los venezolanos, allí es que te va a volver a llevar. Y eso fue lo que pasó con Pedro. Lo volvió a llevar al mismo lugar, cuando no era ese lugar para él. ¿Ok? Así que cuidado con las crisis. Busquemos la presencia de Dios, busquemos al Señor de todo corazón, porque la crisis no lo despinta a nadie. Eso es para todo el mundo. Negro, blanco, chino, mexicano, hondureño, colombiano, puertorriqueño. O sea, esto no hay excepción. La crisis va a ser parejo para todo el mundo. Antes que Cristo venga, vamos a pasar por el Getsemaní y vamos a pasar por el Calvario. Algunos se van a adelantar y van a pasar por prueba antes, pero todos pasaremos por crisis. Así es. Eso me hace recordar, yo sé que estás hablando de Pedro, pero me hace recordar la historia de Agar, cuando ella también pasó por su crisis y lo único que le llegó a su mente es, pues me voy de aquí, y el lugar donde ella se estaba regresando era el lugar donde ella había salido, que era Egipto. Y como dijiste, ¿verdad? Algunas veces el enemigo nos pone estas crisis de frente, es para nublarnos la vista, para que nosotros no pensemos bien, para que nos ceguemos, ¿verdad? En el momento, y en vez de buscar la presencia de Dios y en vez de buscar la ayuda de Dios y de profesionales, pues lo único que nos viene a la mente es de regresar del lugar donde Dios nos sacó. Y eso estaría brutal, ¿ves? Y hay un párrafo del Deseo de toda la gente, página 744, hablando precisamente de Pedro. Dice, antes de su caída, Pedro había tenido la costumbre de hablar inadvertidamente, bajo el impulso del momento. Siempre estaba listo para corregir a los demás, para expresar su opinión, antes de tener una comprensión clara de sí mismo o de lo que tenía que decir. Pero el Pedro convertido era muy diferente. Conservaba su fervor anterior, pero la gracia de Cristo regía su celo. Ya no era impetuoso, confiado en sí mismo, ni vanidoso, ni sereno, dueño de sí y dócil. Podía entonces alimentar tanto a los corderos como a las ovejas del rebaño de Cristo. Así que repetimos, la crisis y la podemos usar como un step, como un escalón para aprender, para madurar, para desarrollarnos y ser más sólido, más fuerte en la crisis. Si la crisis de Pedro no hubiese tenido esa primera crisis, es posible que no hubiese pasado la otra crisis cuando lo agarraron para matarlo. Así que la primera crisis, la primera crisis lo preparó, porque se humilló, porque reconoció, porque el Espíritu Santo lo tomó y se posesionó de él, para que en el momento de crisis mayor
el hombre dijo, yo no voy a salir corriendo, papá. Sencillamente, crucifíqueme, pero no como mi maestro. No tengo la agallas jamás en la vida. Jamás en la Y vida. esto creo que nos enseña, ¿verdad?, que cada crisis nosotros tenemos una decisión que tomar. O tomo esta crisis como algo negativo, algo que va a impactar mi vida de una forma no buena, o tomar la oportunidad para poder entonces hacer ese escalón, ¿verdad?, para poder lograr llegar a ser más maduro, más estable, más saludable mentalmente. Así que cada uno de nosotros tiene oportunidades cada día, aunque vengan Amén. las crisis, son momentos de oportunidad para que nosotros podamos permitir que el Espíritu Santo, ¿verdad?, entre en nosotros y nos lleve a donde Él quiere, pero de una forma saludable mentalmente, de una forma saludable espiritualmente y en todo nuestro ser, ¿verdad?, tener eso que Dios quiere para nosotros, que es llevarnos a otro lugar. Así que en la crisis muchas veces está la carne y el espíritu. Va a depender por dónde tú te quieres ir. Si te vas por la carne, vas a gritar, vas a desesperarte, va a hablar malo, va a querer vengarte. Pero si te vas por el espíritu, ¿verdad? Porque cualquiera puede predicar, pero en los momentos de crisis quedarse calmado no es fácil, a menos que el Espíritu Santo esté sobre ti. ¿Ves? Así que termino con la definición. Hay muchas definiciones, pero la definición de resiliencia a mí me encantó. En una investigación que estuve mirando de 800 páginas, me impresionó. Y es lo que queremos dejarte en este primer tema de tiempo. En tiempo de crisis. Mire lo que dice aquí. Resiliencia es la habilidad para resurgir de la adversidad. Está brutal. Adaptarse, recuperarse y acceder a una vida significativa y productiva. Esto me voló la cabeza, de verdad, me voló la cabeza cuando dice que es la habilidad para resurgir. Cuando dice ese resurgir, ¿de dónde estábamos nosotros? En el suelo, en la crisis, en el problema, en ese coraje, en esas cosas que uno siente, tantas cosas. Ahí la resiliencia te levanta y resurge, ¿ok? Te levanta dentro de la adversidad. Y esa definición lo que me hace pensar es una persona que haya caído, pero cuando se levanta no es la misma. Amén. No es la misma persona. Así que aun cuando uno pueda caerse, las crisis nos tumban, nos hacen sentir de cierta forma. Cuando uno sale de esa crisis y uno, ¿verdad?, permite que esa resiliencia que Dios ha puesto en nosotros, que nos permite pasar estas cosas, nos levantamos de una persona diferente. Nos vemos hasta como que Dios hizo un cambio, ¿verdad? Amén. Ya no soy el mismo. Y pienso que pues así mismo le pasó a Pedro, que se tiene que haber visto él mismo como una persona diferente después de haber pasado por su crisis. Así que este es el primer tema. Dios te bendiga. Espera a los demás en tiempo de crisis, ¿verdad? En tiempo de crisis. Esta es la serie En tiempo de crisis. Y te habló el doctor Felipe Andino, tu amigo Pastor Andino, junto a mi querida, amada, preciosísima esposa Judith Andino. Dios le bendiga.